ponente de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, con la ponencia titulada Comentario al desciframiento del Catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gante, obra monumental del doctor Justino Cortés Castellanos. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Con esta hermosa sentencia que presenta la esencia de todo evangelizador, saludo a nuestro distinguido doctor Justino Cortés Castellanos, a las autoridades eclesiásticas y académicas y al auditorio que nos acompaña. Y merecidamente hoy presento el libro que la Fundación Universitaria Española en 1987 publicó en Madrid con el título Catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gante. Estudio introductorio y desciframiento del manuscrito BIS 269 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Este libro es el trabajo de tesis doctoral presentada por el doctor Justino Cortés Castellanos en la Universidad Pontificia de Salamanca. El origen del libro. Con las siguientes palabras que revelan el origen de este libro, el doctor Cortés Castellanos nos recuerda la importancia y el valor del auténtico magíster, es decir, el hombre que sabe más y el que da más. Fue en el año de 1980, dice el doctor Cortés Castellanos, durante mi estancia en el Instituto Internacional Lumen Vitae, cuando el sacerdote Lucian Seisens me mostró una fotocopia de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante y otra de su catecismo en pictogramas, suponiendo que yo como mexicano conocía la lengua mexicana y los glifos correspondientes. Este estudio podría, a su juicio, constituir el objeto de una buena tesis de doctorado en teología. Caí, dice el doctor Justino, caí en la cuenta de que mi ignorancia sobre ambos temas y me surgió un sentimiento de vergüenza, se apoderó de mí por desconocer cosas que pertenecen a la cultura de mi pueblo, la lengua mexicana y la antigua escritura mexicana. Para mí fue como un desafío. Desde entonces nació en mí el deseo de conocer ambas cosas. Sobre el prologuista y el prólogo del libro. José Ignacio Telechea y Dígoras fue historiador, teólogo y sacerdote, conferencista y escritor español. En España se considera uno de los historiadores más importantes del siglo XX en el campo de la historia de la Iglesia Católica. Algunas sentencias que escribió don Ignacio Telechea y Dígoras en el prólogo a este libro son: voy a citar dos. Primera, en esas horas en que el alumno se encuentra desorientado sin saber qué camino científico tomar o qué parcela elegir para su trabajo, una sugerencia puede ser luminosa, sobre todo cuando la semilla cae en buena tierra. Una glosa de la sentencia anterior: la semilla que sembró el sacerdote Lucian Seisens en el pensamiento del apreciable doctor Justino germinó y maduró hasta dar sus frutos en este libro. La segunda es, dice don Ignacio Telechea, el doctor Justino amablemente se empeña en que prologue su edición y lo hago con inmenso gusto, destacando primordialmente nos hallamos ante un auténtico hallazgo de gran importancia. Basta repasar la bibliografía de la obra y el largo elenco de códices reseñados. En los estudios que llevo a cabo de náhuatl le preguntaba a mi maestro que si existía un catálogo de glifos y él me contestó que no, que se debe trabajar para que exista uno. Vean, esta es la importancia de una parte de la tesis que ahora es libro. El hecho de no existir un catálogo de glifos no impidió el desciframiento de este catecismo, pues nuestro querido doctor tomó como catálogo de glifos la revisión directa de códices como el Borbonicus, el Vaticanus, el Tlatelolco, el Boturini, el lienzo de Tlaxcala, por citar algunos de los muchos que el doctor consultó directamente. Asimismo, con su investigación dejó abierto varios senderos para nuevas investigaciones.
Un poco sobre la estructura del libro. El prólogo, como ya cité, es de don Ignacio Telechea y Dígoras. Luego sigue una presentación a la obra y una extensa lista de fuentes y bibliografía de la investigación. El libro se divide en 3 apartados. El primero está titulado Estudio Introductorio con 2 capítulos. El primero es titulado Contexto Histórico Catequético y con 2 puntos. Aquí ustedes pueden encontrar un marco y características generales de la primera evangelización, así como el método catequético. En el capítulo segundo, titulado El Catecismo en Pictogramas, encontramos 4 apartados: descripción externa del catecismo, reseña bibliográfica de Fray Pedro de Gante, fuentes de Fray Pedro de Gante en la elaboración de su catecismo en pictogramas, destinatarios del catecismo en pictogramas. El segundo apartado está titulado desciframiento, con el capítulo 1 titulado correspondencia de algunos pictogramas con algunos glifos. Aquí hace una revisión de glifos numerales, así como de glifos no numerales. El capítulo segundo de este apartado está titulado correspondencia de los pictogramas con 3 de los primeros catecismos impresos. Este apartado está dividido en 13 partes, en las cuales se presentan 3 escritos en lengua mexicana, como Intotaxine, es decir, o nuestro Padre Venerado, es un ejemplo de los 13 apartados. Es el Padre Nuestro o Pater Noster. Asimismo, se presenta por cada apartado el desciframiento y el resumen de cada oración. En el tercer apartado está titulado Anexos. Aquí podemos ver la versión castellana del catecismo en pictogramas y 2 reproducciones a color también de este catecismo. Algunas tesis que se encuentran en este libro las he titulado de esta manera: el auténtico actuar por la patria y la auténtica vocación. En nuestros tiempos, cuando alguien nos pregunta ¿por qué quieres estudiar filosofía, historia o matemáticas?, con frecuencia contestamos: porque quiero superarme, porque quiero ser mejor, o todo se reduce a un simple gusto. En la justificación de la elección del tema de esta investigación, el apreciable doctor Justino nos recuerda aquellas respuestas de los antiguos griegos o latinos cuando justificaban su actuar por su patria. Asimismo nos recuerda el auténtico significado de la vocación. Dice el doctor Justino: los motivos de índole personal son 2. Primero, elegí este tema por mi nacionalidad mexicana y la afinidad a la raza indígena de mi pueblo. Segundo, mi condición de sacerdote, es decir, el hombre del diálogo intercultural. En estas respuestas se ven expresados el auténtico actuar por la nación y la vocación entendida como un llamado del ser, haciendo de lado aquella respuesta de querer hacer las cosas por ser mejor o por un simple gusto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Parafraseando al Caminante de Antonio Machado, el doctor Justino Cortés Castellanos hizo su método al investigar, quien cita: el camino que vamos a seguir para llegar al desciframiento está basado principalmente en la aplicación de las 3 claves siguientes. Primera, hay semejanza y hasta identidad de algunos pictogramas con algunos glifos y signos de los códices mexicanos. Segunda, hay semejanza y hasta identidad de significado y las palabras o frases de los catecismos impresos en España a finales del siglo XV o principios del XVI, y en México la primera mitad del XVI. Tercera, hay semejanza y hasta identidad entre los pictogramas repetidos que se encuentran en los 3 ejemplares conocidos del presente catecismo pictórico. Este método que nos propone el doctor Justino bien puede colocarse entre los métodos para descifrar pictogramas, como el de la escuela holandesa, el de la escuela mexicana atribuido a don Alfonso Caso, el método de la tradición americana, el método de la escuela española y el método Galarza. En el panorama histórico, nos muestra aquí este libro un panorama histórico de la primera catequización. Una característica importante que se expone en este apartado, además de la brevedad del mensaje transmitido, es que la primera catequización se realizó en lengua mexicana. Esta parte me encantó y es muy hermosa porque los primeros evangelizadores tuvieron que aprender la lengua, y nos lo muestra con este trabajo el doctor Justino Cortés. También resulta importante el método catequético que emplearon los primeros evangelizadores para transmitir el mensaje, que va desde las señas, los intérpretes, el canto, los versos, la danza, la memorización, la exposición
el testimonio y especialmente el método audiovisual. La importancia de este apartado histórico, de este trabajo, además de la exposición de los contenidos, es que el doctor toma fuente directa, no náhuatl, latín, español antiguo, pues bueno, eso además de histórico, pues filológico. Otra tesis que podemos tomar de aquí, me atrevo a ponerla así, sobre la triple dimensión del humanismo cristiano. Kai Jesús proecten en tesofía, kai geliquía, kai hariti, parateo, kai antropos. Y Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2:52. La Sofía, Geliquía y la Jari son tres símbolos de sabiduría que presenta San Lucas en la formación de Jesús como modelo de la formación que deben seguir los hombres. La pregunta, ¿acaso hubo alguna formación similar que se realizara en los antiguos mexicanos? En este libro, en la página 140, nosotros podemos leer una formación similar a la planteada en el Evangelio de San Lucas para los antiguos mexicanos. Dice la cita: el ideal pedagógico que los Tlamatinime querían alcanzar en los Calmeca y en el Tempochcali y los padres en sus hogares era que sus momashtique, discípulos o sus pipiltin, hijos, llegaran a conquistar el Yolotel Ixtlamati, corazón firme como la piedra y el rostro sabio. Cultivaban la sabiduría o formación intelectual a través de la comunicación de la Tlamachilistli. Quiero hacer un acercamiento con esto a la Sofía y la firmeza o formación moral por medio de la Tlamaniquilistli. Esto posiblemente se acerque a la Jeriquía. Ya vamos cerrando este comentario. Buscas en México a México, oh peregrino, y en mismo México a México no lo hallas. El mismo mexicano se siente como extranjero en su propia tierra al escuchar el Padre Nuestro en náhuatl, que pues el doctor Justino Cortés Castellanos pone en nuestras manos a través de este libro, que es una auténtica obra de joyas. Aquí son varias oraciones literarias. Solo voy a leer una parte del Padre Nuestro en náhuatl. In totatzine inilhuica timoyestica, mayet tenohualo, in motocatzin, magualao in motlatocayotzin, machihualo, in tlatitpat, in titmonequiltia, in yuj chihualo, in ilhuicat, in totlaxcal, y momostlae. Hasta aquí me quedo, donde están pidiendo la tortillita de cada día. Vamos a ver una bella interpretación que en la traducción nos da nuestro apreciable doctor. Queda así: oh nuestro Padre venerado, oh nuestro Padre venerado, tú te dignas estar sobre el cielo, que sea glorificado tu nombre, que venga hacia acá tu reino venerado, que sea hecho sobre la tierra lo que tú te dignas querer, como es hecho sobre el cielo. Hoy dígnate darnos nuestra tortilla, que cada día es necesaria en nosotros. Dígnate perdonarnos constantemente nuestros pecados, como nosotros perdonamos constantemente. Dígnate defendernos a fin de que no caiga en nosotros el pecado. Dígnate librarnos con tu mano contra todo lo que no es bueno. Amén, Jesús. Vean aquí la hermosura de las encíclicas que emplea el doctor Justino. Esta es una de las joyas literarias a las que se refiere don Ignacio Teleche y Dígoras con las siguientes palabras. La versión puntual al castellano de lo expresado en pictogramas por Fray Pedro de Gante nos ofrece formas literarias bellísimas que refuerzan y abrillantan el sentido originario del mensaje traducido. Termino mi participación solicitando para el doctor Justino Cortés Castellanos, señor auténtico del mundo náhuatl, un aplauso que se repita muchas veces, pero que ninguno sea igual, porque cada aplauso va con el cariño de sus discípulos y amigos.